de formación de ingenieros en acústica data de 1969, es decir, que llevamos más de 50 años formando profesionales del sonido y de la acústica. Y bueno, pues para contribuir a esta Semana de la Ciencia, hoy hemos elegido una conferencia desde mi punto de vista muy interesante y muy actual por la temática, que es la relación entre la contaminación acústica y el coronavirus. El ponente va a ser César Asensio. César Asensio es profesor también de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Es miembro del Grupo de Investigación de Instrumentación y Acústica Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid y es un investigador de ya larga trayectoria y reconocido prestigio, sobre todo en el ámbito de la acústica ambiental. Y sin más, y volviéndoos a agradecer vuestra asistencia a este acto, pues paso ya la palabra al ponente, al profesor César Asensio. Cuando quieras, César. Vale. Bueno, pues yo también quiero agradecer, bueno, pues la confianza que ha depositado la escuela para esta charla, porque, bueno, pues mi llegada a la escuela ha sido posterior a que se organizara y, bueno, para mí es pues un honor poder estar aquí hoy en este foro de la Semana de la Ciencia, ¿no? Y también agradecer a los ponentes, porque al final se han unido bastantes personas a la presentación y, pues, espero estar a la altura de las expectativas, ¿no? Bueno, como decía Antonio, esta charla tiene que ver con la relación que existe entre el coronavirus y la acústica, la contaminación acústica en nuestra sociedad. Entonces, para empezar, pues quería hablar de lo que tendría que estar pasando este año y que finalmente no está pasando, que es la celebración del Año Internacional del Sonido. Estaba pensado una serie de actividades para poner de manifiesto lo importante que es la acústica en nuestras vidas, lo importante que es el sonido para todos nosotros. Y resulta que, a pesar de que se han cancelado múltiples celebraciones que estaban relacionadas con este Año Internacional del Sonido, pues resulta que ha venido la pandemia y nos ha puesto de manifiesto lo importante que es el sonido en nuestras vidas en distintos ámbitos, ¿no? Y eso es precisamente lo que yo quería contaros en esta presentación. Para arrancar con la presentación, pues comentar un poquito cómo la he estructurado. He querido estructurar esta serie de problemas y derivados de la acústica en relación con la COVID en 5 niveles: cómo nos ha afectado a nivel de las ciudades, los barrios como algo más cercano a nosotros, dentro de los edificios, en los propios hogares y ya a nivel individual. Son afectaciones distintas que tienen distintos alcances y que voy a centrar única y exclusivamente en lo que tiene que ver con la acústica. No entraré, por supuesto, en ninguna cuestión de tipo médico, ni ninguna cuestión de tipo político, ni nada de este estilo, simplemente para reflejar las relaciones que tiene la acústica con la enfermedad en distintos ámbitos. Y para empezar, pues hablaré de cuál es la relación entre la enfermedad y el ruido que hay en las ciudades, ¿no? Es obvio que con el confinamiento que se ha dado como respuesta a la enfermedad en muchas de las ciudades, pues nos encontramos con una parada de la actividad, tanto de los vehículos dejan de circular, las personas dejan de salir a las calles y nos encontramos, por lo tanto, con que todo ese ruido que se genera, sobre todo por el ruido de tráfico, pues deja de producirse. Así que era previsible una reducción de los niveles sonoros y yo voy a hablar de la que se ha producido en Madrid, porque es la que he estudiado. Para ello, en nuestro grupo hemos tomado los datos que tiene la red de monitorizado del Ayuntamiento de Madrid. Es una red que cuenta con 30 monitores de ruido que se han ido instalando a lo largo de 25 años y que
están midiendo continuamente el ruido a lo largo de las 24 horas del día durante los 365 días del año, ¿de acuerdo? Esta red está distribuida por toda la ciudad, recoge el ambiente sonoro en zonas más próximas a las vías principales de tráfico, pero no solo en esas vías, también en zonas más cercanas al ruido del ocio y otras fuentes. Entonces, de ese análisis hemos podido ser testigos de cómo se ha reducido el ruido en las ciudades. Y a continuación muestro una de las gráficas que se ha obtenido en una zona bastante cercana a la estación de Atocha, la plaza de Carlos V. Y bueno, pues esta gráfica, explicaré brevemente en qué consiste. Esta gráfica muestra el nivel LDI. Este nivel día es el nivel promedio, el nivel acumulado a lo largo del periodo matutino, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Por lo tanto, los monitores de ruido están midiendo durante esas 12 horas el ruido y obtienen un valor que se han ido poniendo uno junto al otro para todos los días, pues desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre. Si se fijan en esta parte de aquí, observamos la situación habitual, la que se hubiera dado en 2019 a lo largo de todo el año, donde tenemos pues 4 o 5 días laborables en la que tenemos mucho ruido y luego un descenso los fines de semana. Por lo tanto, estos 70 decibelios aproximadamente que tenemos a lo largo del día en un periodo laborable cae en torno a los 67 decibelios cada fin de semana. ¿De acuerdo? Cuando llegó el primer confinamiento, esperemos que sea el único que exista, fue en este momento. Y de repente, de una forma casi inmediata, se produce una caída de los niveles sonoros muy grande. No solo los niveles en los días laborables, que serían los máximos que se observan en esta evolución, se redujeron en torno a 66 decibelios, sino que también los fines de semana hubo una reducción todavía mayor. Fíjense que mientras que aquí teníamos una diferencia en torno a 3 decibelios, pues de repente del fin de semana al día laborable obtenemos una reducción de en torno a 5 o 6 decibelios. ¿De acuerdo? Y esto lo hemos ido observando de una forma muy rápida. En el momento que hubo el confinamiento, se mantuvo durante un tiempo y luego se empezó a ver una subida. Para evitar ver tanta subida y bajada de este nivel de ruido, lo que presento en la siguiente transparencia es una tendencia de esas curvas. Y se permite observar más fácilmente el momento del confinamiento, la reducción de esa tendencia de nivel sonoro que se produce de forma rápida y que alcanza su máximo en los momentos en los que hubo un confinamiento casi total, y cómo a partir de un determinado momento en que empieza el desconfinamiento, pues empiezan a incrementarse los niveles sonoros, la fase 0, luego la fase 1 con mayor permisividad, y bueno, pues fuimos de nuevo recuperando una situación. De momento no llegábamos a recuperar todo el nivel de ruido. Luego llegó agosto, con lo cual Madrid se vacía por culpa de las vacaciones, se observa una pequeña reducción y posteriormente un nuevo incremento hasta llegar a una situación con la entrada de los colegios en la que prácticamente hemos recuperado los niveles sonoros que había a principios de año. ¿De acuerdo? Esto es en una zona muy céntrica, muy cercana al ruido de tráfico, y vamos a ver qué pasaría en una zona más residencial, más a las afueras de Madrid, donde hemos hecho el mismo análisis, pero con unos niveles de ruido más bajos. Aquí en vez de 70 estamos hablando de que partíamos de 64 decibelios aproximadamente, y también se produjo una reducción muy importante en torno a estos 5 decibelios. ¿De acuerdo? Observamos que la tendencia en ambos casos son casi paralelas. El ruido de tráfico es el principal elemento que contamina acústicamente en ambas zonas, y a pesar de que están separadas por casi 12 kilómetros, que una es sumamente céntrica y la otra está muy a las afueras, pues observamos que las tendencias
son totalmente idénticas, lo que pone en manifiesto que la fuente principal en ambos sitios, a pesar de las distancias y a pesar de que una es una zona mucho más residencial y la otra es una zona más cercana al ruido de tráfico o intenso en una vía principal de la ciudad, pues las tendencias son prácticamente iguales y observamos una reducción con el confinamiento que se mantuvo estable, bastante estacionaria durante mucho tiempo, hasta que empezó el proceso de desescalada, de nuevo la bajada con las vacaciones de agosto y la vuelta al colegio que produjo nuevamente el incremento de ruido. Si pretendemos valorar cuál fue el efecto estadísticamente en toda la ciudad, bueno, pues lo que hemos hecho es analizar las diferencias que hubo entre ambos periodos, entre el confinamiento y la situación previa. Para eso solo nos hemos centrado en la etapa de confinamiento, no en la posterior, y lo hemos comparado solamente con la situación previa. O sea, estamos comparando los meses de enero, febrero, marzo con la situación de marzo a mayo aproximadamente en la que hubo un confinamiento. Y la diferencia de los niveles sonoros en todas las zonas agrupada por zonas donde predomina el ruido de tráfico, zonas donde el ruido de tráfico no es tan predominante, pero hay bastante actividad ruidosa, y zonas más tranquilas. Bueno, pues en cada uno de ellos observamos dos gráficos de cajas para representar los días laborables y los fines de semana. En este primer caso, dominado por el ruido de tráfico, observamos cómo la mayor parte de los monitores de ruido presentaron una reducción en torno a 4 a 6 decibelios aproximadamente. Y sin embargo, en el fin de semana, por la noche, estamos en este caso analizando el periodo nocturno, la reducción era bastante más grande. Empezaba en torno a 6 decibelios y llegaba en algunos casos hasta cerca de los 10 decibelios. Esa misma tendencia, no quizá con tanta importancia, es la que observamos también en las zonas activas y tranquilas, donde la reducción en estas zonas activas fue menor, pero los fines de semana nuevamente los niveles se redujeron en mayor cantidad. Lo mismo observamos en las zonas tranquilas. Lógicamente, con el confinamiento se produjo un cierre de muchas actividades, el ocio estaba casi desaparecido y, por lo tanto, la actividad comercial, el ocio en fin de semana, pues desaparecía de diario. No se notaba tanto porque teníamos la gente que va a trabajar habitualmente. Sin embargo, los fines de semana, esa gente que ya no coge el coche para ir a tomarse algo y salir a cenar, pues produce una mayor bajada de los niveles de ruido. Y eso pasó a nivel de toda la ciudad, independientemente del tipo de zona en el que nos encontráramos. A continuación, voy a hacer un análisis un poquito más detallado. ¿Qué pasó a lo largo del día? Y para ello, pues les presento estas gráficas. Voy a explicar brevemente qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo una gráfica que pretende comparar la evolución del ruido en sitios donde, bueno, pues la cantidad de energía acústica es muy distinta. Y para eso lo que hemos hecho es estandarizar las medidas y presentar como un valor de 0 el valor de referencia, el promedio. De tal manera que si observáramos una gráfica totalmente centrada en 0 y totalmente paralela a este eje, lo que indicaría es que todo el día estamos teniendo el mismo nivel de ruido. Vemos que eso no sucede. Lógicamente, en todas las ciudades hay unas diferencias, sobre todo en el periodo nocturno, y hay menos ruido, lo cual se pone de manifiesto como valores negativos en esta gráfica, y hay más ruido en los momentos en los que se supera ese promedio diario. ¿De acuerdo? Y en vez de tener una única gráfica para un solo punto, lo que hemos pintado es todos los monitores de ruido. Por lo tanto, tenemos una nube de puntos. En un caso es azul para representar la situación durante el confinamiento, y en otro caso es roja para representar la situación en una situación previa al confinamiento. Al comparar estas dos nubes de puntos, observamos que las noches aproximadamente tienen la misma duración. Digamos, la reducción que se produce por la noche es de la misma envergadura, tanto en la situación previa al confinamiento como durante el confinamiento.
Por las mañanas hay un ligero adelanto del arranque de la ciudad, ¿de acuerdo? Pero sobre todo observamos que esta nube azul se adelanta bastante en el periodo de las tardes. Eso es debido a que nuestra actividad, sobre todo el tráfico y todo lo que ello conlleva, se terminaba mucho antes que en la situación previa al confinamiento, mientras que estábamos danzando por la ciudad hasta las 8 o 9 de la noche en esta nube roja antes del confinamiento. A partir del confinamiento, bueno, pues esta nube se estira un poquito, pero se alarga sobre todo hacia las primeras horas de la tarde. A partir de las 4 de la tarde ya notamos un descenso de la actividad en comparación con las horas punta, que serían en torno a las 10, 12 de la mañana. Esto que observamos en los días laborables es más visible los fines de semana, donde no solamente observamos diferencias por la tarde y noche, donde hay un claro adelanto de la hora en la que nos recogemos, digamos, en torno a las 4 de la tarde ya se empieza a notar en las calles un descenso del ruido y eso está asociado a un descenso de la actividad en las calles, sino que notamos que además hay un adelanto de ese horario por las mañanas y que la actividad y el ruido por las mañanas se adelanta un par de horas frente a un fin de semana previo al confinamiento, donde arrancaríamos a las 8:10 de la mañana, 9:10 de la mañana, pues ahora se está arrancando entre las 6, 7 y 10 de la mañana. Se produce un adelanto. Y también una importante reducción de los niveles sonoros por la noche en comparación con los niveles sonoros en las horas punta. Digamos, las noches fueron más silenciosas en general en la ciudad y el fin de semana duraron menos. ¿De acuerdo? También hemos hecho el análisis en las proximidades del aeropuerto. En este caso, por supuesto, el aeropuerto de Madrid, y aquí mostramos un solo punto, es un pueblecito, una pedanía que está colocada muy cerca del aeropuerto y que en una situación normal tiene el nivel sonoro totalmente marcado por el ruido de los aviones. Esta gráfica azul oscura muestra el nivel de ruido total y la clarita muestra únicamente la contribución del ruido de los aviones. Hasta que empezó el confinamiento, ambas están muy próximas, son prácticamente el mismo valor, separados aproximadamente por 1 decibelio. Y eso indica que el ruido en esta zona estaba prácticamente marcado por el ruido de los aviones. El tráfico aporta un poquito, pero prácticamente resultaba despreciable en comparación con el ruido de los aviones a lo largo de este periodo día que estoy pintando igual que en las diapositivas anteriores. Sin embargo, con el confinamiento se observa un descenso del ruido, tanto del ruido total, esta gráfica oscura, como del ruido de los aviones, esta gráfica clarísima, clarita. Sin embargo, la magnitud de estas dos reducciones es muy distinta. En el caso del ruido de tráfico, se produjo una reducción muy importante, en torno a 9 decibelios. Aquí es un pueblecito, como digo, muy alejado de vías de tráfico importantes, por lo tanto la reducción es muy importante en este punto, pero muy inferior al ruido que produjeron los aviones en esa misma zona durante el confinamiento. Lógicamente, el ruido de los aviones, la actividad comercial de los aviones se redujo a mínimos, pues algo que no se había producido nunca. Y bueno, pues en este caso el ruido total empezó a dominarlo el ruido de tráfico, mientras que en una situación previa es el ruido de los aviones el que marca el ambiente sonoro en la zona. Y por supuesto, esta tendencia que hemos visto en Madrid es algo que se ha observado internacionalmente. Existen estudios en distintas ciudades en las que observamos pues resultados compatibles con lo que hemos visto en Madrid, en torno a 4, 6 decibelios de reducción en lo que se refiere a niveles acumulados en el centro de las ciudades. Y hay estudios equiparables pues tanto en París como en Nueva York, Barcelona o Milán. ¿De acuerdo?
Para finalizar con este apartado de lo que tiene que ver con el ruido en la ciudad, quería hacer mención de un estudio que ha llevado a cabo el Instituto de Salud Carlos III, en el que me han, eh, me han invitado a participar, en el que han analizado cuáles han sido la relación entre los efectos del ruido y la afectación en la intensidad y la severidad de la COVID. Y bueno, pues en este estudio se pone de manifiesto una vez más que el ruido es el mejor indicador de la actividad en las ciudades. Por lo tanto, cuando más ruido hay, significa que hay más actividad en la ciudad, más tráfico, más gente en las calles, y al cabo de unos días se ve que ha habido una mayor tasa de contagios. Pero a su vez, se suma a las evidencias previas que muestran la incidencia a corto plazo del ruido como estresor ambiental y su incidencia en la salud ambiental, la salud pública. ¿De acuerdo? Este estudio será publicado, esperemos que en breve. Bueno, a continuación voy a hablar de una situación más próxima a nosotros. Hemos hablado a nivel general de una ciudad, pero nuestro barrio es lo que vemos cuando abrimos la ventana, es lo que nos reconocemos cuando salimos a dar un paseo, a comprar el pan, y nos pilla, por lo tanto, más cerca. ¿Cómo ha afectado el confinamiento a nuestro barrio, a la acústica de nuestro barrio? Y en este caso, pues también se ha notado, lógicamente, en primer lugar, porque apenas ha habido presencia de niños en las calles durante el confinamiento. Los niños fueron los grandes confinados en la mayor parte de los barrios. ¿Y eso qué significa? Pues que sus voces, sus gritos, sus llantos no han estado presentes en las calles. Y eso las ha hecho pues menos vibrantes, más apagadas, ¿no? Sin este ruido de los niños. Y eso se ha puesto especialmente de manifiesto en las zonas próximas a los parques. Los parques han permanecido cerrados y los parques son un punto de reunión donde los niños y sus padres se juntan y conversan, y se junta además mucha gente con sus alborotos, y hacen que ese ambiente vibrante de esas zonas, que bueno, algunos considerarán vibrantes, otros lo considerarán ruidoso, pero evidentemente ha conducido a un cambio en la acústica, en el paisaje sonoro de nuestras ciudades, haciéndolo algo más tristón y apagado. Independientemente de que, por supuesto, los niveles sonoros se han reducido, y buena parte de ello debido al ruido de tráfico. Otra cosa que hemos podido observar es el efecto que tiene el confinamiento que tuvo y que todavía está teniendo la COVID en las terrazas de los bares, ¿no? En un momento en el que hubo confinamiento, desapareció la gente de las terrazas se cerraron, y por lo tanto supuso en aquellas zonas donde hay un problema de ruido del ocio un descanso sin precedentes para los vecinos de esas zonas. Bueno, pues se ha visto en la actividad de las redes sociales que, bueno, pues eran medidas que se celebraban en cuanto al descanso que esa gente ha tenido, más allá de las implicaciones que eso pueda tener. Pero luego el desconfinamiento ha tenido un efecto un poco contrario, iba a decir perverso, pero bueno, habrá interpretaciones. En este caso, en muchas de las ciudades lo que hemos tenido es una ampliación de estas zonas de terrazas. Por una parte, una reducción de los aforos, menos gente en las calles, en las terrazas, por lo tanto menos ruido a priori, pero se han ampliado las zonas de la terraza, que supone que quien estaba ya acostumbrado a tener ese ruido de la terraza, pues está teniendo menos ruido, pero que hay vecinos que nunca habían sufrido el ruido de este ocio que se produce en las terrazas, y que de repente han descubierto lo que eso significa, y que por lo tanto no les ha gustado, les ha molestado, y se han incrementado el número de quejas y reclamaciones en este sentido. Además,
aunque es una situación quizá menos grave en el momento que empiezan a descender las temperaturas y cerramos las ventanas, pero hay que tener en cuenta que estas terrazas siguen siendo nuestra opción preferida cuando vamos a tomarnos una caña o a cenar a algún sitio. Por lo tanto, la duración habitual de las terrazas ahora se ha extendido a lo largo del tiempo y, bueno, pues este efecto que produce el ruido que se produce en esas terrazas, pues también afecta a esos vecinos. A nivel de barrio también tenemos que darnos cuenta de cómo nos ha afectado en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos cuando salíamos a dar un paseo o simplemente a hacer la compra. Se observaba que la gente mantenía las distancias de seguridad, pero es que además se observaba que somos más reacios a establecer una conversación. Cuando salíamos era porque teníamos que salir y, por lo tanto, si nos encontrábamos con alguien, un saludo breve era la tónica más general. No quiere decir que todo el mundo actuara de la misma manera, pero sí es algo que yo creo que se percibía bastante claramente en cualquier barrio. Y, por lo tanto, eso suponía que junto a el descenso del tráfico, pues se contribuyera a una reducción de los niveles sonoros en los barrios, unos barrios de nuevo más tranquilos y más silenciosos. Pero además, con una particularidad, que al ser más tranquilos, más silenciosos, cualquier conversación que mantuviéramos se hacía más visible para el resto. Perdíamos pues esa privacidad de las conversaciones y pues eso tampoco nos daba pie a mantener una duración más larga de las conversaciones, ¿no? Siempre hay excepciones, el vecino que se pasaban 2 horas hablando por teléfono en la puerta o bajo tu ventana, pero eso que habitualmente sucedía durante esta época de confinamiento fue mucho más extraño y, por lo tanto, de nuevo tenemos un motivo de modificación del paisaje sonoro en nuestro barrio. Si juntamos todo esto, llegamos a que las ciudades tenían menos tráfico, menos gente, menos niños, por lo tanto, el ruido de fondo de las ciudades era más bajo, más silencio, menos contaminación acústica. ¿Y eso qué hace? Pues que aparezcan más ruidos individuales, que cuando alguien da un taladro, ese taladro se escucha desde más lejos y que somos capaces de escuchar el paso de cada vehículo individual, cada martillazo que se plantea en el barrio, ¿no? La acumulación de todos esos ruidos tenía un efecto de enmascarador de cada uno de ellos y, al desaparecer todos esos en su conjunto, pues hace más molestos, extraños y quizá inusuales los que se han mantenido. Y lo mismo pasa con algunos sonidos especiales que en estas épocas pues han adquirido un significado especial. No sé ustedes, pero cada vez que uno escuchaba el paso de una ambulancia, por ejemplo, pues parecía como que era una circunstancia mucho más conmovedora que cuando escuchamos a una ambulancia en cualquier otro momento, ¿no? Bueno, otra cuestión que ha modificado el paisaje sonoro de nuestro barrio ha tenido que ver con estos aplausos que se daban a las 8 de la tarde como agradecimiento pues a todos esos trabajadores de la sanidad, de trabajadores esenciales, de las fuerzas de seguridad, que han estado pues haciendo su servicio, ¿no? su labor durante este periodo tan complicado para todos. Y eso que empezó siendo un aplauso para todo el mundo, bueno, pues empezó a tener un carácter lúdico en el que empezaron a sumarse música, amplificadores y, bueno, pues en algunas zonas llegó a convertirse en un problema. Y lo mismo es algo que se ha visto denunciar en redes sociales porque, bueno, pues en algunas zonas era algo bienvenido porque daba una cierta alegría durante un rato en el barrio y, sin embargo, pues cuando esto empezaba a alargarse, pues había mucha gente que preferiría dejar de escuchar una música impuesta y pasar a tener la tranquilidad de su
hogar, ¿no? También hemos visto una modificación de los sonidos naturales. Por una parte porque con el silencio, con la reducción de esa contaminación acústica, pues muchas especies han tenido la posibilidad de ampliar su entorno, y eso supone que, unido a la falta de gente en las calles, la reducción de los coches en las calles, pues han vuelto a las ciudades algunas especies que quizá ya nos habían abandonado un poco, ¿no? Y con ello, pues han vuelto los sonidos que producen. En otras ocasiones no es que hayan vuelto, simplemente nunca se habían ido, solo que el ruido que enmascaraba la ciudad con su tráfico, etcétera, etcétera, pues de repente se ha apagado todo y ha salido el ruido de esos trinos de aves, esos croares de ranas, los grillos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el viento, que a lo mejor no escuchábamos porque lo tapaba el ruido de tráfico, la lluvia, pues han vuelto a ser más visibles. Este paisaje sonoro se ha visto modificado durante el confinamiento de una forma, por lo tanto, muy importante. Y ha habido muchas iniciativas a nivel internacional que han pretendido ser testigo y capturar esa modificación del paisaje sonoro. Algunas iniciativas, como estas dos primeras que menciono aquí, Stay Home Sounds y Sound of the Earth, The Pandemic Chapter, que bueno, pues han sido iniciativas que pretendían que los usuarios realizaran grabaciones de sus barrios, de sonidos que han detectado durante la pandemia y que antes no existían, o que por lo menos no habían detectado. Sin embargo, también tenemos otras iniciativas en sentido contrario. Por ejemplo, Missing Sounds of New York es una iniciativa que ha tenido la Biblioteca Pública de Nueva York, en la que lo que han hecho es precisamente recopilar, sacar un recopilatorio que han puesto a disposición pública en librerías de los sonidos habituales de ciudad, los sonidos de tráfico, los sonidos de autobuses, todo ese tipo de ciudades que hacen vibrar una gran ciudad como Nueva York, pues los han puesto en una grabación y la han sacado con motivo de recuperar pues esos sonidos que desaparecieron con el confinamiento. Seguimos avanzando en esta estructura que mencionaba al principio, y ahora hablamos de los edificios. Con motivo del confinamiento, lógicamente, hemos permanecido más tiempo en nuestras casas, hemos estado encerrados durante más tiempo y nos ha dado la posibilidad de observar cómo era la acústica de nuestro edificio. Y en general no lo hemos hecho como con un afán de meditación, sino que lo hemos hecho un poco motivados por la ayuda de nuestros queridos vecinos, ¿no? Nosotros hemos estado más tiempo en casa, pero nuestros vecinos también. Y además es que estaban ociosos, porque igual que nosotros no podían salir y hacen ruido, porque la actividad humana produce ruido que pues a los demás les molesta y a nosotros nos parece, a cada uno nos parece normal, ¿no? Entonces se han juntado distintos efectos, sonidos que antes no se producían porque los vecinos no estaban en sus casas, o que sí se producían porque ellos estaban en su casa, pero los que no estábamos en casa éramos nosotros. Y esto, bueno, pues ha producido también de nuevo algunos motivos de conflicto, y que pensemos un poquito más en algunos aspectos. ¿Y qué hacen estos vecinos? Bueno, pues estos vecinos nos ha dado por hacer bricolaje en casa, pequeñas reparaciones y obras que pues a lo mejor estábamos esperando el momento adecuado, y pues el estar tanto tiempo en casa nos ha brindado esa oportunidad. Los martillazos y los taladros son algo muy común, y además la transmisión es a través de la estructura del edificio, por lo tanto no se entera solamente el vecino de al lado, sino que se entera toda la comunidad de que estamos de obras. También nos ha dado por hacer deporte en casa.
pues saltando, corriendo o bailando frente al televisor, hacemos movimientos bruscos, arrastramos muebles para crearnos espacio y esos saltos o esos impactos sobre el suelo, pues de nuevo nos encontramos con una transmisión estructural que bueno, pues sobre todo el vecino de abajo en este caso, pues se ve afectado y molestado por estos ruidos. Aunque puede haber una cierta comprensión de, bueno, pues nos ha estado molestando el ruido del vecino, pero claro, es que no puede salir, etcétera, etcétera, no quita en que en determinados momentos, después de acumulación de días y días, pues al final vuelva a motivarse conflicto entre los vecinos de un inmueble. Y otro motivo más, pues que tiene que ver con la música en este caso, o bien porque ponemos música o porque resulta que nos da por ensayar este vecino que tenía olvidada la guitarra o que tenía olvidada la batería y que la retoma. Esos niños que no pueden ir al colegio y que tienen que ensayar con su flauta en casa. Bueno, pues todo esto supone un cierto problema. Primero porque, bueno, pues estamos escuchando un sonido que no queríamos escuchar y en muchas ocasiones porque la calidad de lo que estamos escuchando pues a lo mejor no es la óptima. Y salvo en el caso de este pianista famoso, James Rhodes, que siempre comenta que tiene unos vecinos maravillosos que están encantados con su música todo el día, bueno, pues los vecinos del día a día pues tenemos un aguante y al final pues ese vaso se va llenando hasta que en un determinado momento pues terminamos estando hartos y puede de nuevo motivar conflictos. Otro motivo más de conflicto tiene que ver con las fiestas en residencias privadas. En estos tiempos en los que nos encontramos ha desaparecido el ocio como lo conocíamos, se ha visto minimizado muchísimo y bueno, pues nos hemos buscado alternativas y esas alternativas en muchas ocasiones pasan por generar ruido. Música en las viviendas, mucha acumulación de gente en esas viviendas bailando y bueno, pues han surgido de nuevo disputas, denuncias, quejas, reclamaciones y son muchas las noticias que nos encontramos en prensa local en las que se aprecia que en León, en Salamanca, Valladolid, pero en cualquier lugar se ha crecido el número de denuncias por ruido tras digamos, motivada por estas fiestas que antes pues se hacían en la calle. Y esto, pues en algunos casos, pues me imagino que yo estoy viciado por mi profesión, pero seguro que no soy el único, pues nos hace motivarnos, plantearnos, mejor dicho, hasta qué punto el aislamiento de nuestras viviendas es el adecuado y de qué manera podríamos mejorarlo o exigir cuando nos planteemos mudarnos que el aislamiento de estas viviendas pueda ser un poquito que es actualmente. Y hasta ahora solo he hablado del ruido de las viviendas y ya estamos hablando de esos aislamientos entre locales, pero es que la ciudad también ha seguido moviéndose y ha habido ruidos que antes nos pillaban trabajando, pero que ahora nos pillan en casa y que también los escuchamos. En este caso, estoy hablando del ruido de los servicios de limpieza y mantenimiento urbano, ¿no? Son servicios esenciales que se han estado produciendo en nuestra ciudad, que tenían que estar ahí, pero que hacen ruido y que, bueno, pues sobre todo en la época veraniega en la que queríamos estar con las ventanas abiertas, pues se nos cuelan por esa ventana y nos alteran en el resto de actividades que pretendemos realizar. También las obras han estado en la ciudad, las obras nos han parado salvo un periodo muy, muy cortito del tiempo y tanto si son en la vía pública, que de nuevo se nos cuelan por las ventanas, como si son en las fachadas de los propios edificios en los que vivimos, que en ese caso el tema sí cae peor porque aunque cerremos la ventana, el tema no se soluciona, bueno, pues nos hacen quizá plantearnos hasta qué punto deberíamos duplicar nuestra ventana o poner una ventana con un cristal más grueso, ¿no?
Seguimos avanzando y llegamos al nivel del hogar. Y en este caso nos encontramos con que los que ahora llamamos convivientes son los que nos molestan, los que tienen actividades que son acústicamente incompatibles con las nuestras. Y más allá de la disponibilidad de espacios en estas viviendas, lo que nos encontramos es que tenemos imposibilidad de mantener una convivencia porque unas actividades interfieren en otras desde el punto de vista acústico. Hacemos ruido y eso molesta a nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, que están haciendo una cosa distinta a la que estamos haciendo nosotros. Y en este caso nos encontramos con que las viviendas están poco adaptadas. Los aislamientos, los acondicionamientos de las viviendas no son quizá los adecuados para estas circunstancias tan poco usuales. Y para intentar solucionarlo, pues, por ejemplo, en el caso de las clases online, pero también en el teletrabajo, nos encontramos con la ayuda de los auriculares. Los auriculares han sido una herramienta fundamental porque nos permiten, de alguna forma, aislarnos del resto y, además, escuchar mejor sin perjudicar al resto de la vivienda. Aquí tenemos esta fotografía muy indicativa de lo que nos permite hacer los auriculares. Ambas personas están escuchando lo que quieren sin necesidad. Pero claro, los auriculares llegan hasta donde llegan y hay que tener en cuenta que también tienen algunos inconvenientes, porque si los escuchamos para escuchar música, por ejemplo, utilizamos los auriculares durante mucho tiempo con un nivel excesivo, pues tenemos un problema de cara a deteriorar nuestra audición. Así que quería hacer este llamativo, este aviso en esta presentación antes de pasar a el siguiente punto, que tiene que ver con cómo afecta el ruido al teletrabajo. Porque afecta a distintos niveles. Por una parte, tenemos la privacidad de las conversaciones. Estamos quizá conviviendo con gente que no le importa lo que estamos hablando y que le puede producir un problema de cara a desconcentrarle o bueno, que se cuele el ruido que estamos haciendo en una conversación que está manteniendo, con lo cual interrumpe la comunicación. Pero todo esto está produciéndose en nuestra vivienda por culpa de los propios miembros de nuestra familia, no por culpa de un vecino. No es que me moleste mi hijo, sino que lo que está haciendo pues no me deja mantener la actividad que yo necesito, y necesito un nivel de silencio que no me permite concentrarme o que se me cuela en una conversación, en una teleconferencia que estoy manteniendo. Y eso es un problema para el que hemos buscado soluciones, y una de las soluciones que hemos encontrado es enmascarar el sonido desagradable con otros sonidos que sean más uniformes, que nos sean más agradables y que nos permitan concentrarnos y enmascarar esos sonidos que no queremos escuchar. Y bueno, pues normalmente escuchamos música. Es muy habitual ponernos una música que nos permita que sea agradable cada uno su estilo, pero nos encontramos iniciativas un tanto curiosas, por lo menos a mí me lo parece, como plataformas y aplicaciones que nos permiten poner ruido de oficina y configurar ruido de oficina. Se ve que hay mucha gente que lo echa en falta y que, bueno, pues no hay nada que le ayude a concentrarse y a no echar de menos su oficina, como pues el ruido de una impresora, de una fotocopiadora, bueno, pues de esas conversaciones que están al fondo de un espacio abierto. Y bueno, para todo hay en la viña del Señor. Con todo esto nos encontramos con un desafío importante con la vuelta al trabajo. La vuelta al trabajo va a ser un desafío importante porque en este tiempo de confinamiento hemos dado un salto importantísimo hacia
las comunicaciones digitales, de tal manera que esas reuniones que antes en la oficina las hacíamos presencialmente, cuando volvamos nos encontraremos que no se pueden hacer todavía presencialmente, sino que hay que hacerlas por videoconferencia, por teléfono, y nos encontraremos con modos mixtos de funcionamiento en espacios, en oficinas de espacio abierto, con lo cual esos mismos problemas de privacidad y control de ruido será algo que tendrán que abordar los acústicos, los arquitectos, los diseñadores de interiores, etcétera, etcétera. Y por fin llegamos al nivel individual. Ya me queda poco. Antonio, lo siento, pero creo que me voy a retrasar un poquito más de lo previsto. En este nivel individual, quizá lo que más nos ha marcado es, por lo menos así me lo parece, el uso de la mascarilla. La mascarilla se ha convertido en un elemento fundamental en esta lucha contra la pandemia y, bueno, pues tiene efectos acústicos. El primero de ellos tiene que ver con que atenúa el sonido de nuestra voz. Aquí en esta gráfica observamos cuál es la atenuación. Vemos todas estas gráficas que a partir de la horizontal, a partir de estos 0 decibelios, están atenuando el sonido en unas frecuencias clave para la comunicación de nuestra voz. A partir de 1000 a 4000 hercios nos encontramos con que estamos perdiendo entre 5 y 10 decibelios y eso pues supone un problema de inteligibilidad. Nos vamos a ver obligados a elevar más la voz para conseguir hablar. Y eso es un problema aún mayor en el caso de las personas con problemas de audición, porque al no poder leer ver la expresión, los labios de nuestro interlocutor, esas personas pues ven con más dificultada su comprensión. Y de hecho no existen actualmente mascarillas homologadas transparentes y existen distintas iniciativas de distintas asociaciones que están haciendo presión para conseguir homologar algún modelo que permita el uso y que les facilite la vida, ¿no? Más cosas que nos han afectado a nivel individual. Pues existe, ahora que hablaba de la audición, una relación entre tinnitus y COVID. El tinnitus son esos sonidos o chasquidos que escuchamos en nuestro oído cuando aparentemente no hay un motivo externo, que no existe un sonido, no existe ese chasquido, simplemente se genera en nuestro sistema auditivo. Y es un problema bastante frecuente, por lo visto, en aquellos que han pasado la enfermedad, la COVID. Pero es que además es un trastorno que para quien ya lo tiene, sabrá que se agudiza en situaciones de estrés y ansiedad. Y esto es lo que nos ha producido la incertidumbre de la pandemia. Por lo tanto, quien ha pasado la enfermedad tiene un mayor riesgo de tener este tinnitus, y quien ya venía con la enfermedad de antes, pues puede encontrarse con episodios en los que se agrava por culpa de esta tensión y esta ansiedad que nos provoca la situación. Más cosas que tienen que ver con la acústica y la transmisión de la enfermedad. Bueno, pues parece que ya está reconocido oficialmente que la enfermedad se transmite también por aerosoles. Y bueno, pues existen estudios en los que se demuestra que hablar produce, ¿no? O sea, genera más emisiones de aerosoles. Y no solo es que genere, aquí vemos, por ejemplo, lo que se produce cuando estamos simplemente respirando, y cómo cuando empezamos a hablar, aunque sea bajito, se empieza a incrementar la concentración de aerosoles, o en este caso, el tamaño de esos aerosoles. Por lo tanto, hablar ya contribuye a la transmisión de la enfermedad, pero hablar más alto pues es un problema todavía mayor. Lo que nos lleva a situaciones como esta recomendación que hace el CSIC, ¿no? Investigadores del CSIC recomiendan mantener el silencio en el metro para prevenir contagios. Bueno, pues
llevamos mascarilla, pero esa mascarilla puede no estar colocada de la forma más adecuada, y ya hemos visto en la transparencia anterior que esas emisiones de aerosoles están muy relacionadas con el nivel de nuestra voz, con el hablar o no hablar. Por lo tanto, pues ese silencio favorecería minimizar la transmisión en esos entornos cerrados. Y lo mismo, por el mismo motivo, pues podemos decir que no parece una buena idea quitarnos la mascarilla para hablar con el teléfono, que es algo que observamos de forma muy común. Efectivamente, el nivel de ruido, el nivel sonoro que emite nuestra voz es menor por culpa de la mascarilla, pero los riesgos que van asociados a esta acción pues también se multiplican. Y por lo tanto, nos encontramos con que en esos sitios donde tenemos que elevar más la voz para comunicarnos, pues vamos a tener un mayor riesgo de transmisión. Sobre todo, estos aerosoles se transmiten, digamos, los emitimos en cualquier sitio, pero en esos lugares cerrados pues vamos a tener mayores problemas. Si además es un lugar ruidoso donde cada persona tiene que comunicarse elevando la voz, pues estamos incrementando más los riesgos. Otro sitio donde tenemos problemas derivados de la acústica tiene que ver con las clases presenciales. Las clases presenciales en institutos y colegios pues han sido obligatorias, a nivel universitario pues muy recomendadas, pero nos obligan a tomar unas ciertas medidas de protección, como el uso de la mascarilla y además la ventilación durante la propia impartición de las clases. En muchos momentos nos encontramos con que las ventanas tienen que estar abiertas para poder ventilar. Sin embargo, claro, al abrir las ventanas estamos debilitando el aislamiento del edificio y el ruido que se nos cuela de la calle pues nos va a plantear problemas de concentración, de rendimiento y también de inteligibilidad. Si ese profesor lleva puesta la mascarilla y además está en un ambiente ruidoso, pues va a ser más difícil que se le entienda, lo que le llevará probablemente a tener que elevar la voz, lo que a su vez puede suponer un problema de cara al cuidado de su propia voz. Relacionado con esto mismo, nos movemos a otro campo, como por ejemplo los ensayos y las puestas en escenas de coros y instrumentistas de viento, donde pues la mascarilla es un problema, pero quitarse la mascarilla también es un problema. Los ensayos en sitios cerrados son un problema. Bueno, pues todo eso afecta lógicamente a la calidad de esas voces que están interpretando, a los niveles sonoros que se alcanzan y, bueno, más allá de las consecuencias que tengan de cara a ensayos y a esa puesta en escena en sí. Y por último, para terminar ya, la última consecuencia que tiene, bueno, que he recogido en esta presentación, que tiene que ver con la influencia de la acústica en los espectáculos deportivos y cómo se ha visto alterada por la ausencia de público en estadios y pabellones deportivos. De todos es sabido que bueno, pues cuando el público va a un estadio de fútbol, por ejemplo, pues lo que pretende es animar a su equipo, y para eso hay cánticos, hay gritos, hay aplausos, etcétera, etcétera. Y pues la ausencia de público pues ha convertido los estadios de fútbol pues en un estadio como el Santiago Bernabéu, ¿no? Un estadio silencioso, que no anima y que, bueno, pues tiene una consecuencia de cara al rendimiento deportivo de esos jugadores, hasta el punto de que está empezando a haber iniciativas para usar iba a decir doping deportivo, doping acústico, meter sonidos que no existen realmente en el estadio para animar a los jugadores. Y eso mismo
nos lo encontramos en las retransmisiones deportivas, donde los locutores que están hablando sin ese ruido de ambiente del estadio, pues hacen una retransmisión mucho más aburrida y más sosa, ¿no? Bueno, pues esto es digamos, una de las consecuencias colaterales de esta falta de público en los estadios. Por no hablar de que dentro del propio campo los jugadores escuchan perfectamente todo lo que hay, los árbitros, cada golpe, cada acción del juego se escucha con mucha más claridad frente a esa situación de silencio absoluto, ¿no? Bueno, pues eso también hace que el espectáculo y las propias consecuencias de cada una de las acciones pueda alterar el comportamiento de los jugadores en el campo. Y con esto, pues doy por terminada esta presentación. Tan solo se me olvidaba la última transparencia, que también tiene que ver con el sonido y que tiene que ver con iniciativas de investigación que hay a nivel internacional. Distintas empresas y grupos de investigación están buscando utilizar la voz para analizar la presencia de la enfermedad. Y esto no es algo nuevo, quiero decir, hay ya grupos de investigación como bueno, en esta escuela hay uno que analizaba la voz para detectar la presencia de determinadas enfermedades, ¿no? Y ahora pues esto se está aplicando a la COVID y bueno, pues en esta representación imaginemos que pudiéramos en un futuro con una precisión la que fuera, sustituir esos test masivos por simplemente una muestra de voz para saber si una persona está enferma o no. Sería una maravilla, ¿no? Pero bueno, todavía no es algo que esté implementado y que se pueda utilizar y confiar en ello a día de hoy. Con esto sí que ya definitivamente termino la presentación. Agradecer a los que se hayan quedado hasta el final.